Shalom Berajá, mi nombre es Leonpardo y esto es Super Ben Adam, donde junto con los superhéroes te ayudaremos a que tú seas uno de ellos. Esta semana leemos la Parashat Toledot y nos acompañará el Capitán América. Este personaje es creado por dos artistas judíos, Joseph Simon, conocido como Joe Simon, y Jacob Kurzberg, conocido como Jack Kirby, uno de los más prolíficos creadores de personajes de Marvel Comics, junto con Stan Lee. La primera aparición del Capitán América es en marzo de 1941, y en la carátula de esta primera edición, los creadores del Capitán América disfrutan de cómo su personaje golpea a Hitler incluso antes que los Estados Unidos hubieran iniciado su participación en la Segunda Guerra Mundial. La creación del personaje se basa en algo similar a la historia del Golem, en donde a partir de un debilucho Steve Rogers, el doctor Joseph Reinstein convierte a este debilucho en un super soldado que va a tomar el papel del Capitán América. En sus inicios, el Capitán América se dedicaba a enfrentarse a Hitler y a los nazis. Luego de la caída de Hitler, Marvel Comics desarrolla un nuevo personaje que es una continuidad incluso más malévola que Hitler, que es Red Skull. Y cuando el tema de la lucha contra los nazis comienza a ser venido a menos en términos comerciales, el Capitán América comienza a defender la libertad, a enfrentarse al terrorismo. Y cabe la pregunta de si siempre el Capitán América defiende a los Estados Unidos sin objeción alguna. Para eso recurramos a viñetas de cómics a lo largo de las últimas décadas y encontramos que en una oportunidad el Capitán América indica que él no es leal a nada, solo al sueño. Se refiere al sueño americano, al famoso American Dream. Y en otra viñeta, el Capitán América, en forma mucho más brusca, define cuáles son sus ideas con respecto a lo que es realmente los Estados Unidos. Y dice, yo digo que América es nada. Sin sus ideales, su compromiso con la libertad de todos los humanos, América es un pedazo de basura. Dejemos eso ahí para poder entender luego el vínculo que tiene esto con el análisis de la parashá que vamos a hacer. Pero tengamos claro que lo que el Capitán América defiende no es al país sin ninguna objeción, sino él defiende el sueño americano, que significa libertad, igualdad, oportunidad, democracia, derechos civiles, que es lo que lo hizo crecer y es lo que motivó tanta inmigración al país, mucha de ella de inmigrantes judíos que llegaban de Europa. Entremos entonces en la parashá Toledot. En esta parashá se cuenta que Rivka está embarazada de Isaac, pero siente que en su vientre hay un movimiento muy intenso y entonces ella hace la consulta a Dios para saber por qué eso es lo que ocurre, y la respuesta que recibe es que en su vientre hay dos naciones que se separarán, hay dos pueblos, pero que no se mantendrán unidos, se van a separar, y que el poder pasará de una nación a la otra y la mayor servirá a la menor. La mayor y la menor no tiene que ver con la cronología en la cual una inicia, sino tiene que ver con la altura espiritual, que es un tema que analizaremos en alguna otra oportunidad. Efectivamente, nacen los hijos de Rivka e Isaac, y el primero salió rojo, como un manto peludo, era muy velludo, y es llamado Esaf. Y luego sale su hermano, que dado que estaba tomando el talón del hermano que salió primero, de alguna manera como evitando que saliera primero, y dado que en hebreo Ekef es talón, el nombre para el patriarca va a ser Yaakov. Los muchachos crecen y la Torah explica que Esaf se dedica a ser un cazador, es un hombre de campo, Ish Sadeh, mientras que Yaakov es un hombre íntegro que habita en las tiendas. Ishtam, Yosef o Halim. La interpretación rabínica con respecto a esta característica es que Yaakov era un hombre que estaba en casa, en los Ohalim, en las tiendas, estudiando Torah. Claramente ya la Torah nos perfila a ambos personajes con personalidades completamente diferentes.
Luego viene un episodio muy conocido, que es la famosa venta de la primogenitura por un plato de lentejas. La Torá no es clara diciendo que se trataba de lentejas. Algunos explican que estaba preparando lentejas efectivamente porque esto coincidía con el fallecimiento de Abraham Avinu y estaba preparando lentejas, una de las comidas de duelo junto con el huevo duro, para que Isaac pudiera comer. Lo cierto es que Esav llega, está muy hambriento y en forma muy tosca pide de comer, pero lo hace diciendo Haliteinina, dame de tragar, minahadom haadom hace, de esta cosa roja, muy roja que está preparando, que estoy muy agotado, muy cansado. Yaakov dice, no hay ningún problema, pero aprovecha la oportunidad para ofrecerle el siguiente negocio. Yo te doy de comer lo que tú me pides, pero tú véndeme tu primogenitura. O sea, tu derecho a la bendición principal de nuestro padre. Esaf, sin pensarlo mucho, dice, si yo me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Y por lo tanto, dice, toma lo que quieras, dame de tragar. Y efectivamente, Yaakov le entrega el plato de comida y Yaakov asume que la primogenitura ya fue comprada. Tiempo después, Rivka escucha que Yitzhak, ya anciano y ciego, pide a Esaf que tome algo de su producto de su casa y le prepare algo para comer, que lo sostenga, le dé fuerzas y le permite entonces bendecirlo, claramente con la bendición del primogénito. Esa ceguera de Yitzhak, que es clara, es real, es física, es interpretada por algunos jajamim como que no solamente había una ceguera material, sino la imposibilidad de Yitzhak de identificar claramente cuál era la calidad personal de su hijo Esaf. Efectivamente, Yaakov llega primero que Esaf con la comida que la madre había preparado, pero también vestido con pieles, porque siendo Esaf muy velludo, era importante que cuando Yitzhak lo tocara, sintiera que sus brazos, sus manos, son similares a las de Esaf. Y ahí hay una frase importantísima para entender más sobre la característica de estos dos pueblos que están emergiendo, y es que al escuchar la voz de Yaakov, Isaac le dice Hakol kol Yaakov, la voz es la voz de Yaakov, Vayadaim yedei Esaf, pero las manos son las manos de Esaf. Entonces hay una interpretación clásica al respecto, y es que Kol es esta voz interior que sale de nosotros, profunda, que motiva la reflexión. Recuerden que cuando bendecimos para escuchar el shofar decimos Shomea Kol Shofar, es esta voz interna fuerte que tiene que ver con reflexión, con filosofía, con análisis, con profundidad, con estudio, con espiritualidad, con oración, con rezo. Y cuando se refiere a Esaf dice Yadaim Yedei Esaf, o sea, Esaf está vinculado con la acción, con las manos, con el acto, no con la reflexión. Es más, la palabra Esaf, formada por las letras Ain, Shin y Vav, son la raíz de la palabra Laasot, que es hacer. Es decir, claramente estamos frente a estos dos personajes, origen de pueblos, en donde uno está vinculado al estudio, a la reflexión, a la espiritualidad, y el otro está vinculado a la acción, al resultado, a la materialidad. Efectivamente, Yitzhak bendice a Yaakov con la bendición que transmitía la promesa de Dios a Abraham, a Yitzhak, es decir, la tierra de Israel, la descendencia, la creación del pueblo judío. Y luego viene Esaf, y al reclamar su bendición, Isaac le dice, lo siento, tu hermano ya vino y se llevó la bendición. Esaf grita, olvidándose que años atrás él vendió su primogenitura, lo cual legitimiza la acción de Jacob ahora, que ha tomado la bendición del primogénito, porque claramente ya la venta se hizo años atrás, pero sin embargo no recuerda o no reconoce Esaf lo hecho antes. Recibe una bendición que no está relacionada con la promesa divina de la continuidad de Abraham, sino es una promesa que tiene que ver con las riquezas a partir de a partir de la espada. Tu espada vivirás, y efectivamente habrá mucha abundancia económica, pero no es la bendición espiritual que le correspondió a Jacob. Esaf dice que cuando llegue el tiempo del luto de su padre, matará a Jacob.
Eso es escuchado por Rivka y por lo tanto decide junto con su esposo Isaac que Jacob debe salir de la tierra de Israel hacia Harán, de donde Rivka viene, para que esté con sus familiares, en tanto Esaf calma su ira. En realidad este texto es el inicio de la parashá siguiente de Vayetze, pero es importante para vincularlo con el último pasuk, versículo de la parashá de esta semana de Toledo. El último pasuk dice: Esaf fue junto a Ismael. Ismael, el hijo de Abraham, el que molestaba, se burlaba, era una mala influencia para Isaac. Y tomó, además de las mujeres que ya tenía, mujeres canaanitas, lo cual molestó muchísimo a sus padres Isaac y Rivka. Toma Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, etc. Entonces, aquí hay una unión familiar entre Esaf e Ismael. Inmediatamente después, en el pasuk siguiente, que es el primero de la parashá Vayetze, lo que leemos es: Jacob salió de Beersheba y se dirigió hacia Harán. Vayetze Jacob mi Beersheba y alaj le Harán. Entonces, en términos muy literales, lo que está ocurriendo es que en el momento que Esaf se junta con Ismael, Jacob no puede continuar en la tierra de Israel. Entonces, no entendamos esto como personas, entendámoslo como pueblos. Entonces, vamos a entender por qué pasa esto. Primero, para recordar un poco la genealogía. Abraham tiene a Isaac y a Ismael. Ismael es el origen del Islam. Isaac tiene a Jacob y a Esaf. Jacob es Israel. De hecho, su nombre va a ser cambiado por el ángel con el que pelea en la parashá la próxima semana. Y Esaf representa el occidente. Otros pueblos orientales o de África devienen de esta estructura genealógica de 70 pueblos primordiales que nacen de Noah después del diluvio. Pero de Shem, de donde deviene Abraham, tenemos estos tres grandes grupos humanos: Jacob Israel, Esaf occidente, Ismael el Islam. Entonces, hay un nombre adicional para Esaf que lo menciona la Torá a raíz de la forma como él se expresa del plato de comida que le pide a Jacob. Él dice: Mina Adom a Adom hace, de esta cosa roja. Y la Torá dice: por ello le fue dado el nombre de Edom. Entonces, a la descendencia de Esaf se le conoce como Edom. Vamos a agregar otro nombre más. Esaf, dice el texto de la Torá, que tiene un hijo que se llama Elisaf. Elisaf, a su vez, va a tener un hijo de Amalek. Amalek es nieto de Esaf. ¿Pero quién es Amalek? Amalek aparece en la Torá después de Kiriat Yamsuf, la apertura del Mar Rojo. El pueblo está feliz, ha salido finalmente de la esclavitud en Egipto. Shirat Hayam, mucha alegría. Y luego Amalek ataca a Israel por la retaguardia. ¿Quiénes están en la retaguardia? Las mujeres, los niños, los ancianos, los débiles, los con los que tienen dificultades físicas para poder avanzar más rápido. Es decir, cobardemente Amalek ataca a Israel. Pero no solamente lo ataca cobardemente, sino que además le está impidiendo caminar hacia Har Sinai para recibir la Torah. Entonces, en esa batalla, Yoshua vence a Amalek, mientras que Moshe estaba con los brazos levantados rezando permanentemente. Y es a raíz de eso que la Torá dice: el Eterno mantiene guerra contra Amalek de generación en generación. Hay 3 de las 613 mitzvot vinculadas a esto: exterminar a Amalek, no olvidar lo que Amalek nos hizo y borrar el recuerdo de Amalek. Más adelante el Tanaj cuenta que Shaul se enfrenta a los amalequitas, cuyo rey era Agag, y él tenía la orden del profeta Shemuel de exterminar a todos, tal cual años atrás Amalek había hecho o pretendido hacer con el pueblo de Israel. Pero Shaul mantiene libre al rey. Shmuel se entera de eso, Shmuel mismo ejecuta a Agag, y eso es lo que detona la salida de Shaul como rey, para luego asumir el reinado David. Tiempo después el Tanaj también nos cuenta en la historia de Purim, en el libro de Esther, que el personaje que pretende exterminar al pueblo de Israel es Amán, pero Amán es Amán Agagí, es decir, es un descendiente de Amalek.
Entonces, aquí tenemos tres situaciones en las cuales ya se está viendo evidente la profecía de la lucha entre los pueblos, la separación de los pueblos de Israel y el pueblo que desciende de Esaf. Pero vamos por más. El Talmud dice que Cesarea es la hija de Edom, una metrópolis de reyes. Cesarea es una ciudad romana en el noroeste de Israel. De hecho, su nombre tiene que ver con César, con el monarca romano. Entonces, eso motiva a vincular a Edom con el imperio romano. Que casualmente las ropas lujosas del emperador, así como las capas de los soldados de las legiones romanas, eran rojas, igual que la bandera o el estandarte romano. Hay otra referencia del Talmud que dice lo siguiente: dijo Jacob delante del santo, bendito sea soberano universo, no les des a Esaf el malvado el deseo de su corazón, no le quites el anillo de sus narices, que en realidad es un anillo que sostiene un bozal, es algo que le impide a Esaf morder. Y dice, se refiere a Germania. Es decir, en épocas talmúdicas, el Talmud Bablí se termina de compilar en el 500 de la era común, pero sin embargo en esos momentos ya se asocia a Germania con Edom. Y si no nos queda demasiado claro, luego dice que si salieran de allí, destruirían todo el mundo. ¿Se imaginan ustedes lo que hubiera ocurrido si Germania, que claramente lo estamos vinculando con Alemania, si la Alemania nazi se le hubiera permitido avanzar, qué es lo que hubiera hecho con la humanidad completa, con todo el mundo? Entonces, efectivamente, aquí hay una siguiente alusión a Edom, a Amalek, que es el Tercer Reich, el nazismo, todo el proyecto desastroso hitleriano, y no tenemos que explicar lo que eso significó para el pueblo judío. Entonces, así como hoy día vivimos el exilio de Edom, es decir, fue destruido el templo pronto en nuestros días, reconstruido, fuimos expulsados de la tierra de Israel, producto de Roma, vivimos el exilio de Edom. Pero además de ese enfrentamiento entre Edom-Roma con el pueblo judío, luego tuvimos la desgracia de ser maltratados por el Edom, el Tercer Reich, el Edom, Alemania nazi. Esta idea de el mayor estará sobre el menor. Después de esto vinieron los juicios de Nuremberg. Finalmente el mundo ha vencido al nazismo y el pueblo de Israel logró el Estado de Israel. Entonces, esta profecía, si queremos llamarla de una manera, que aparece en la Torá, de el Eterno mantiene guerra de generación en generación contra Amalek, lo vemos. Vespasiano fue el emperador romano que ordenó la destrucción del templo y la expulsión del pueblo judío de Israel. Torquemada fue el creador de la Inquisición española, apoyado por la reina Isabel, más que por su esposo Fernando, por la reina Isabel la católica, que además fue la propulsora de la expulsión de los judíos de España. Eso es una otra versión de Amalek. Hitler, por supuesto, Stalin. Después de la Segunda Guerra Mundial, el antisemitismo proliferó en la Unión Soviética, hubo muchísimo maltrato, y ahí tenemos una versión más de un antisemita odiador del pueblo de Israel vinculado con Amalek. Casualmente rojo también. Pero aquí hay una alusión adicional que aparece en el Tanaj, en Obadiah, en donde el profeta dice, el Eterno ha dicho así en cuanto a Edom: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada. Es decir, se refiere a un pueblo que está muy enaltecido, muy soberbio en su sentir, producto de su poderío, de su autoridad, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra si soy tan grande? ¿Cómo puedo yo caer? Y luego dice lo siguiente: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribará, dice el Eterno. Entonces, ¿qué pueblo tenemos hoy engrandecido, potente, enorme, que siente que no puede caer nunca, que está vinculado al águila y a las estrellas? Los Estados Unidos. Entonces, esta profecía de Obadiah nos está sugiriendo que el Edom de hoy es Estados Unidos. Sin embargo, a nosotros Estados Unidos Estados Unidos no nos motiva a vincularlo con la agresora Roma,
ni con el asesino nazismo. Por el contrario, sabemos que Estados Unidos es un aliado importantísimo de Israel. Entonces, pero sin embargo, hay vínculo. Hay vínculo a través de sus símbolos, hay vínculo a través de las profecías o las menciones que hace el Talmud. Entonces, la pregunta es si efectivamente Estados Unidos es un Edom actual, un Amalek actual, ¿por qué se mantiene en potencia y no en acción? ¿Por qué no daña al pueblo de Israel? ¿Por qué más bien, al contrario, contribuye, lo apoya, es un líder de Medinat Israel? Entonces, es por su libertad, que es uno de los valores. Es decir, el país fue construido a partir de este valor universal, la libertad de todos los seres humanos. Y no solo la libertad, sino todos los principios que construyeron y que son aquellos que forman el sueño americano al que el Capitán América se refiere. Dice, sin los ideales y su compromiso con la libertad de todos los seres humanos, América es a piece of trash. Entonces, es esos principios y adicionalmente este concepto religioso original que vemos nosotros en el origen de los Estados Unidos. La moneda de los Estados Unidos dice, en Dios confiamos. El billete de los Estados Unidos dice lo mismo, el himno dice lo mismo. Entonces hay una base, vamos a decir religiosa, no judía, pero una base religiosa, espiritual, más los valores fundamentales de libertad para todos, igualdad de oportunidades, democracia, que están detrás y que por lo tanto no permiten que este Edom en potencia actúe. Así como vimos hace unos minutos, como cuando se juntaba Esaf con Ismael, Jacob tenía que salir de Eretz Israel. Imagínense ustedes, en una contrafáctica que ojalá nunca tengamos, Joe Biden hace alianza con Mahmoud Abbas, el presidente de la autoridad palestina, o con Ebrahim Raisi, el presidente de Irán. Imagínense que esta alianza ocurriera. ¿Qué pasaría con Medinat Israel? O sea, yo me atrevo a pensar en lo siguiente. Tal vez más importante que el apoyo que recibimos de los Estados Unidos, porque hoy en día la capacidad bélica de Israel más su fortaleza tecnológica permitiría tranquilamente enfrentarse tanto a Palestina como a Irán y a ambos juntos también. Lo más importante no es lo que Estados Unidos apoya, sino es el que no apoya a los enemigos del Islam contra Israel. Entonces, de alguna manera la Torá nos está adelantando lo que pasaría si esto ocurriera, porque ahora ya entendimos quién es Joe Biden y ya entendimos que eso representa un Amalek o un Edom en potencia. Entonces, si quiere ser un super Ben Adam, defiende y difunde, no nos olvidemos de la responsabilidad que tiene el pueblo judío de ser Or LaGoyim, es decir, luz para los pueblos, los valores de convivencia que la Torá enseña, porque la Torá está promoviendo exactamente esos valores: libertad, igualdad, oportunidad, democracia, derechos civiles. Israel es un modelo de Estado democrático. Las halajot con las cuales nosotros cumplimos las mitzvot se definen por opinión de la mayoría. La Torá no establece una estructura jerárquica donde hay personas de segunda categoría, como ha ocurrido en muchísimas civilizaciones antiguas. La categoría es una categoría, la categorización es algo que tiene que ver con el servicio a Dios, el Cohen, los Leviim y los demás. Pero es lo que le permite al Cohen hacer cosas que nosotros no podemos hacer. O sea, bendecirnos a todos, oficiar en el Bet HaMikdash. Pero eso no le da un derecho que lo vuelve una persona con una categoría distinta y que tiene una libertad que el resto de la gente no tiene. Es decir, la historia del pueblo judío, la cultura judía, la Torá establece estos valores que son aquellos que, repito, están impidiendo que Estados Unidos florezca como un Edom peligroso. Entonces, recordemos que el Capitán América dice: yo soy leal a los valores que hacen que los Estados Unidos sea lo que es, no al país como es. Los valores trascienden naciones. Entonces, nuevamente,
si queremos ser un superhéroe, un superhombre, un super Ben Adam, recordamos que lo único que tenemos que hacer es ser la mejor versión de nosotros mismos, que es lo que Dios espera de nosotros. Si lo logras, serás un super Ben Adam. Sigue los videos de Super Ben Adam en YouTube y puedes seguir los adelantos a los videos en Facebook @superbenadam, en Instagram super.ben.adam y por supuesto síguenos y suscríbete al canal de YouTube. Todos los domingos tenemos videos nuevos y la próxima semana en la Parashá Vayetze nos acompañará Daredevil. Cuídense mucho, mucha salud y que Dios los bendiga. Nos vemos. Gracias.